o sea, lo que va a pasar después de lo que nosotros no sabemos. Y Él prepara las obras de antemano. Es un misterio. Y en ese misterio pues nosotros vamos descubriendo que verdaderamente Dios es un Dios de misterios, pero Él dice que Él guardó estos misterios para revelarlo a los hijos. Y cuando descubrimos cómo la mano de Dios trabaja en una forma tan exclusiva, porque Él es exclusivo, Él no hace las dos mismas cosas iguales. Nunca hizo dos sanidades iguales. Todas las sanidades que hizo Jesús eran diferentes, aunque era un solo propósito, el poder ver la persona o poder caminar, pero Él usaba diferentes formas, porque Él es un Dios exclusivo. Y tiene, como digo, la exclusividad de hacer estas obras que nos dejan a nosotros, pues, no sé, cuando estamos adorando al Señor, vienen a nuestra mente tantas intervenciones de Dios en nuestra vida y decimos, Señor, ¿cómo has tenido tanto cuidado de mí hasta aquí? Porque Él dice, yo tengo cuidado de vosotros. Y nosotros tenemos que creer eso. Yo tengo cuidado de vosotros. Así como nosotros cuidamos a nuestros hijos, Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que verlo como ese Padre que es eterno. Él nunca ha dejado de ser Padre. Y nosotros nunca hemos dejado de ser hijos. Ya cuando nosotros somos grandes, nuestros padres nos siguen procurando, ¿verdad? Y se preocupan si todo va bien, si no falta esto, si no falta aquello. Y ese corazón de padre en Él nos garantiza que nunca vamos a estar solos. Nos va a dar la seguridad esa. Y le damos gracias al Señor porque nos ha introducido en un reino que no tiene fin. En medio de la tierra está caminando un reino que es diferente a los reinos de la tierra. Es como ir en contra de la corriente. Pero así es nuestro Dios, así se le place a Él hacerlo así, porque así es Él. No podemos buscar otra cosa que sea diferente, sino que Él le place hacer algo contrario a lo que aquí ha sido establecido, que es el reino de las tinieblas. Entonces, en medio del reino de las tinieblas, ha resplandecido la luz de su reino. ¿Y a quién va a usar? Pues a nosotros, los que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, a más nadie. Porque podemos ver hasta qué punto pueden los animales obedecer. Bueno, ellos obedecen, están sujetos al Creador, porque ellos hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Pero hasta ahí glorifican a Dios desde un punto de vista bastante elemental. Pero nosotros podemos glorificarle si queremos o si no queremos. O de corazón o sin corazón. Podemos hacerlo como queremos. Pero ¿cómo lo recibe el Señor? Cuando es de corazón. Y yo sentí que esta adoración fue de corazón. Fue muy de corazón, me encantó. Por eso no quería terminar. Por eso digo, no, ya no, porque ya hace tiempo. Y yo quiero que mi hermana Alejandra traiga un testimonio calentito que tiene ahí, calentito, lo tiene horneado. Y yo sé que ese testimonio pues va a ser bendición para todos nosotros, porque para mí lo ha sido. Y sé que los que escuchemos vamos a darnos cuenta que también para ustedes. Fácil estar parado aquí, pero bueno. Pues sí, pero no es lo mismo. No sé por qué. Pero les quería dar un testimonio que hay cosas que yo creo que llega un momento en nuestra vida donde, y creo que es importante, o sea, es necesario para los que empezamos a conocer al Señor en que nosotros conocemos a Dios por lo que nos enseña aquí, por lo que nos han enseñado nuestros padres. Yo crecí en la iglesia, por decirlo así, y creía en ese Dios, el que se me ha cultivado, pero llega un punto en nuestra vida donde que necesitamos conocernos a Dios directamente, que se haga tu Dios, no sea el Dios de Visión y Restauración, el Dios que Teresita comparte esa palabra tremenda, Paulito, todos nosotros traemos una palabra, pero tiene que llegar un momento en nuestras vidas donde tiene que haber ese encuentro, donde se va a ser tu Dios, tu Kyrios, tu Rey. Todas esas palabras se van escribiendo en tu corazón. Cuando las adoramos, las decimos porque nacen en nuestro corazón, porque están escritas en nuestro corazón. Tú eres mi Rey, tú eres mi libertador, pero empieza ese momento donde
empiezas tú a creer en tu Dios, lo haces tuyo personal. Y hace tiempo, yo no quería compartir así, pero hace tiempo, tengo tiempo, pasando muchas cosas bien difíciles. Yo le conocí algunas y cada vez se hacían más difíciles y cada vez más difíciles. Pero también en ese tiempo me acordé que hace bastante tiempo yo venía preguntándole al Señor, pues, ¿por qué existo? Porque me encontraba en momentos en mi vida donde yo veía, déjenme explicarles cómo yo veía como un círculo, una rueda. Yo así el Señor me muestra, yo no sé si ustedes, pero me puedan entender, una rueda donde todos estamos en esa rueda, toda la humanidad, preparamos a nuestros hijos desde pequeños a que estudien, trabajen, tengan mejores oportunidades que las que yo he tenido, mis hijos, ¿verdad? Tener mejor esposo, tener mejor carro, tener mejor casa, no, y en esa rueda yo me veía, pero en un tiempo de mi vida sentí que me bajé de esa rueda y empecé a preguntarme por qué existo, cuál es el propósito, porque yo veía, y todo lo que ves en el internet, en la televisión, historias, la gente existe, hace sus logros, son doctores, son profesionales, son lo que quieras alcanzar en tu vida personal, ¿verdad? Yo les digo, esa es mi experiencia, no quiero que tú la tomes como un aliento y tú busques al Señor y le preguntes para tu vida personal, ¿por qué existes? Yo así tengo mucho tiempo preguntando al Señor, ¿por qué existo? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber algo más. No es que no me llenara, yo me llenaba ser madre, me llenó ser esposa, amar a mi esposo. He logrado cosas en mi vida que obviamente quiero que mi hijo logre algo mejor, pero tiene que llegar un momento en nuestra vida donde nosotros empecemos a preguntarle a ese Dios que hemos hecho nuestro, ¿por qué existimos? ¿Cuál es el propósito? Yo sé que ahora entendemos que es adorarle, que es exaltarle, estamos creados para Él, pero tiene que haber ese encuentro, y en esta etapa que yo estaba, ya tenía rato preguntando eso y viendo todos los logros de las generaciones tras generaciones que pasan, y reyes, todo lo que se ha logrado en el mundo, la tecnología, es excelente, es hermoso, pero en este transcurso de este tiempo de mi vida he pasado momentos bien, bien difíciles, de todos tipos, y el domingo pasado, yo estaba ya bien cargada, bien cansada de todo lo que había estado pasando y pues yo exalto al Señor, le doy gracias. Yo sé que hay un propósito en mi vida, todavía no lo había encontrado y no sabía por qué, pero yo sabía que tarde o temprano algo personal el Señor me iba a contestar, ¿verdad? Algo muy, muy personal. Y cuando estoy pasando todas estas situaciones bien difíciles, venía ya bien cansada el domingo pasado y Mirna no sabía, yo venía con que un carro y esto y lo otro, pero mira, le voy a decir que es importante reunirnos y compartir entre nosotros. A mí me cuesta mucho pararme aquí enfrente, me gusta más en ruedita y sentaditos y me siento más libremente y sin micrófono, pero bueno, es tan importante compartir lo que traigamos, porque esa palabra que tú traes no tiene que ser exagerada, grande, si no podemos, yo no puedo hablar como Paulitere, como Leti, como Mirna, yo los veo y los admiro, quiero que me salga, no me sale, pero la palabra que Mirna me dio activó mi corazón, y yo quiero que esta palabra te active a ti también como a mí me ha activado. Fíjate, un granito que ella dijo, y ella compartió, y se lo dije al hermano Irán, compartió que ella había pasado una situación bien difícil con un cáncer. Y yo le puse mucha atención porque ella me compartía cómo había pasado eso, pero que ella le preguntaba al Señor que en su reino no existe la enfermedad. No existe la enfermedad, y es verdad, nosotros no entendemos todavía que venimos a la iglesia, cumplimos con el Señor, pero se nos olvida la visión grande que tenemos y el plan que el Señor tiene para nosotros. Y ella empezaba a decirme que ella lo buscó en Deuteronomio 28 y 29, se me quedaron marcados
no sé cómo, en el corazón y aquí, no se me olvidó, yo fui corriendo a mi casa. Y me dijo, ¿no lo sabías? Pues no. Y el doctor, ella me explicó, no les voy a decir que hay en Deuteronomios para que lo busquen. En Deuteronomios 28, 22, y que el Señor active tu corazón, que leas más allá de lo que estás leyendo. Porque lo que estás leyendo, dicen, ok, está bien, una bendición. No, lee más allá de lo que está, abre tu corazón, porque el Señor está hablando a nuestros corazones, no a nuestra mente. Y cuando yo fui a casa, yo le contaba ya de mi carro, ella su situación que había pasado, cómo el Señor le dio victoria en eso, un abrir y cerrar de ojos. A mí me impactó lo que ella me estaba contando, yo nunca lo había leído, pocas veces leo la Biblia, la leo aquí, la leo en la casa, pero no, todavía estoy aprendiendo a juntar todo. Bueno, el caso es que me fui a la casa, estaba triste, al Señor le decía, Señor, ¿por qué todo esto me está pasando una tras otra? Yo soy hija tuya, yo reclamo esto. Pero cuando ya Mirna me dio eso, yo fui a mi casa y oré de otra manera. Y yo me paré sobre esa palabra. El reino está en nosotros. Y el Señor me empezó a mostrar el lunes en la mañana, creo que fue, me estaba lavando los dientes. No, eso fue el domingo en la mañana, pero hasta el lunes lo entendí. Cuando venía para acá yo estaba lavando los dientes y yo estaba triste. Todavía no hablaba con Mirna porque eso fue el domingo en la noche. Perdón que me atrasé. Pero el Señor me mostraba cómo Adán y Eva fueron desobedientes y fueron sacados del paraíso, del reino, donde está la presencia del Señor. Y al haberlo sacado de ahí, mientras estaban en la presencia del Señor, ellos estaban cubiertos totalmente, de tal manera que no necesitaban nada, que no sufrían enfermedad, como Mirna decía, no existe la enfermedad. Ese es el reino que pertenecemos. No existe la necesidad, no existe el que nos ocupemos de tal manera en esta tierra, en este mundo, que nos olvidamos y no tenemos poco tiempo para buscar al Señor en nuestras vidas, no en la iglesia, en nuestras vidas. Y al sacarlos por desobediencia del reino, sus ojos fueron cerrados. Y así me lo da el Señor, cerrados, de tal manera que hasta hoy han seguido cerrados. Muy pocos los han abierto porque el Señor ha permitido, pero siguen cerrados. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros venimos y empezamos a conocer al Señor en nuestras vidas y Él se empieza a obrar y empieza a crecer y es nuestro Dios, Él empieza a abrirte los secretos que Él tiene escondidos, te los empieza a dar. Y el Señor me mostró cómo nosotros, así como Adán y Eva siguieron caminando en ese camino, ¿y qué hicieron? Salieron desnudos, se vieron su condición, y su condición era desnuda y se empezaron a tapar. Se taparon, como dice la Biblia, ¿verdad? Literalmente, con hojas, pero después se taparon de vergüenza, se taparon con mentiras. ¿Qué más decía la palabra? Se empezaron a tapar con enfermedad y siguieron profundamente caminando en este círculo de esta vida, llenando su vida de ocuparse de tal manera que se han alejado de ese sol y esa luz que los cubría. Ese círculo de vida los ha llenado y se han cubierto de tal manera toda la humanidad, porque sus ojos han sido cerrados desde que el reino se cerró y se cerró físicamente. Y el Señor me mostraba y me decía, es una dimensión, y me acordé cuando Armin falleció, el Señor se lo llevó, el Señor me consoló de tal manera que me dijo, Armin no está muerto, en mí no hay muerte, yo soy vida, me llevé lo que era mío. Armin está en una dimensión que tú no ves, y me lo dijo así, tú estás aquí y extiende tu mano, ahí está Él. ¿No lo ves? Sí lo ves. No sé si me puedo explicar, pero así lo entendí y eso llenó mi corazón en ese tiempo. Ahora me lo recordaba el Señor. Es una dimensión que ha sido cerrada y que hasta ahorita sigue cerrada, pero es necesario que nosotros empecemos a bajarnos de esa rueda de la vida, del mundo, donde nos hemos cubierto hasta de todo lo que es. Tu vida esté cubierta, de tus hijos, de tu trabajo, de ganar dinero, de prosperar. Todo eso te ha limitado. Y cuando estamos así, tan ocupadas nuestras vidas de todas las necesidades que tenemos,
Estamos tan lejos de la luz del Señor que lo que pasa es que siempre están ocurriendo cosas. No te voy a decir que no sigan ocurriendo cosas, sí, pero tenemos una visión que pertenecemos a ese reino que aunque no vemos, lo creemos y lo estamos esperando, que se manifieste. Necesitamos esa fe. Para mí la palabra fe es fuerte. Yo prefiero usar creer. Me es más, no sé si no he llegado a la fe, pero sí sé que creo y que me quiero mantener creyendo que esa dimensión se va a abrir, nuestros ojos se van a abrir y vamos a poder vivir lo que hemos estado esperando, ese reino aquí. Entonces con esto les quería decir que estas situaciones que yo estaba pasando, lo que me estaba ocurriendo es que estaba muy lejos de la luz. Y estoy hablando de mi corazón, de la presencia del Señor. Y no es que estemos lejos, es que hay un por qué pasan las cosas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que te acerques a su luz. Porque entre más cerca estemos, menos te vas a ver tú. Y menos vas a ver tu condición. Menos vas a sufrir de enfermedad. Menos vas a sufrir de que necesito un trabajo, necesito dinero, necesito un compañero, necesito amor. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sufrí algo muy personal y yo le decía al Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué ese choque? Me decía, porque en el mundo no vas a encontrar amor. No vas a encontrar paz. Sí la voy a encontrar, ese amor simple. Sí voy a encontrar paz momentáneamente, pero no vas a encontrar lo que existe en el reino. Y necesitamos acercarnos a su presencia. ¿Cómo vino a acceder esa presencia de ese reino ahora a la tierra? Por medio de Jesucristo. El Señor vino aquí a la tierra, murió, se dio su vida por nosotros para invitarnos a ese reino que está cerrado ahorita, nuestros ojos no lo ven, pero está ahí. Y el Señor entonces me llevó a orar de esa manera que Mirna me enseñó. El reino está completo, está todo lo que necesitamos, lo que necesitas para mantenerte, para que sigas tu mirada enfocada en Él. Si te liberta, no te liberta para que sigas tu camino. Si te va a sanar, no es para que sigas allá viviendo tu vida, sino para que enfoques tu tiempo como tú quieras. Un momento, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, en la mañana, en la tarde. Pero enfócate para que empieces a creer en que tú perteneces a ese reino. Y lo veo así me lo mostró el Señor simple. Es una dimensión. Está ahí, aquí estoy. Pero también doy un paso y estoy dentro de la dimensión. Créelo. Porque es un mundo real. Suena fantasioso, pero no lo es. No lo tomes con tu mente, tómalo con tu corazón. Si tu corazón lo recibe, vas a recibir lo que hay en ese reino. Va a haber un trato en tu vida, que fue el trato que hubo en mi vida y que sigue habiendo día a día. En momentos fallo, vuelvo y me recuerdo. Y necesitamos por eso compartirnos, porque activa en nosotros algo que te motiva. Oye, sí es cierto, voy a ir a buscar, yo pertenezco. Eso que me dijo Mirna, a mí me abrió los ojos y me abrió mi entendimiento a tantas cosas que me quedé con la boca abierta. Ese mismo día que entendí, oré, se cumplió, tuvimos un carrito que necesitábamos. No me gusta hablar de lo material porque para mí no vale, pero renté los cuartos que necesitaba rentar, me completé para pagar mis taxas de mi casa, me salió trabajo para los pisos que tanto he pasado, tan duro. Lo que quiero decir con esto es que se acomodaron las cosas, pero mi enfoque es el Señor. Entendí que este Dios que yo creo es mi Dios. Cada uno de nosotros tenemos un Dios dentro que es Cristo, pero tienes que hacerlo tuyo. No puede ser el Dios que cree Tere, el Dios que cree Pablo. Es el mismo, porque se hace corporal. Pero por eso es que tienes que encontrar para qué naciste. Y no te lo voy a decir, búscalo. Lo que yo sí sé, que yo nací para... El Señor me contestó la pregunta. Y dice, es para mostrar ese reino, esa vida que nunca se ha visto. Esa vida que los apóstoles cuando se les presentaba no lo conocían. Y yo no entendía por qué no lo conocían si caminaron con Él tanto tiempo. Ponte a pensar, los apóstoles caminaron con Él ¿cuántos años? ¿Y cuántos milagros no vieron? ¿Cuántas palabras el Señor no mostró? Y no lo conocían hasta que le tocaron y se dieron cuenta que era Él. ¿No te pones a pensar por qué? Porque esa vida nunca se ha visto en esta tierra.
Nunca se ha visto. Él traía otras vestiduras, traía otra vida, era diferente, nunca lo hemos visto. Nuestros ojos siguen cerrados, pero nuestra fe y el que creerle a Él nos mantiene con este corazón activo, y cada vez nos activamos más cuando nosotros compartimos unos con otros. Mi palabra se me hace pequeña, la palabra que los hermanos comparten, pero esta palabra que misma me dio activó todo esto en mí. Y me hizo sentarme, pararme, como dice la palabra, reyes y sacerdotes somos, de ese reino, no de este que vivimos visual. Este visual está lleno ya de tantas cosas que nada ha funcionado. Si tú crees que vas a alcanzar todo el dinero del mundo, ya hubo mucha gente que alcanzó mucho poder y muchas riquezas y mucha fama, y de nada les sirvió, porque todo se acabó. Y lo único que te va a traer vida es traer a tu Dios dentro de ti y hacerlo tuyo, mío. El Dios que yo creo no es el que mi mamá me enseñó. El que recibo aquí, somos privilegiados de tener esta palabra entre nosotros y no valorizarla. La palabra vienes, la recibes aquí, pero si tú no la haces activa y tuya, cuando sales de aquí, vas a tu casa y la meditas, se desvanece como un vapor y no se vuelve vida en ti y no te va a servir, porque necesitas tú hacer ese Dios tuyo y cultivarlo y que salga hacia afuera. Entonces los dejo con esto. Para mí fue muy grandioso. Estoy más firme que nunca creyendo en mi Dios, en mi Kyrios. Se me ha enseñado que es mi Kyrios y lo he conocido y lo sigo conociendo cada día como mi Kyrios, mi Dios. Dios me los bendiga. Qué bueno que todos tengamos esa experiencia. Estando ella hablando, me acordé de la experiencia que tuvo Jacob, cuando Jacob siempre decía el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac. Siempre hablaba del Dios de mis padres, pero cuando ya él pasó todo lo que pasó, que dejó a su suegro, se arregló con su suegro, se arregló con su hermano, y cuando llegó allí a donde tenía que llegar, inmediatamente hizo un altar, y al altar le erigió un altar allí y lo llamó Elohim Israel, quiere decir Dios es Dios de Israel. O sea que él ya no decía el Dios de mis padres, decía es mi Dios. Y yo creo que ahí es donde estamos aprendiendo a llegar a conocer a mi Dios, es mi Dios, no es el Dios de aquel, no es el Dios de los judíos, no es el Dios, es mi Dios. Y siempre me impactó ese versículo que está en Génesis 33:20, donde dice, hizo un altar y lo erigió al Dios de Israel, porque ese ya Dios le había cambiado el nombre, ya le había puesto Israel, ya no se llamaba Jacob, ahora se llamaba Israel, y ese es el altar que él levantó. Y bueno, le damos gracias, Señor. Todos hemos tenido tremendas experiencias. Esta semana también hemos pasado una experiencia también tremenda. Y yo le doy gracias a Dios porque Él es el proveedor. No lo digo por decirlo, ni por simplemente por levantar su nombre para que la gente lo vea, sino que Él es el proveedor. Y es bueno, como estaba diciendo ella, todo se resolvió en abrir y cerrar de ojos. Ella el miércoles estaba aquí. No, hombre, había que sacarla de aquí porque si no, no podíamos irnos para la casa. Estaba tan emocionada contando cómo Dios había actuado esa semana, que fue una cosa a la carrera, que fue algo tremendo. Y ese es el Dios que quiere darse a conocer. Él es nuestro protector, como decía el canto, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza. Él te ha puesto tus manos y las ha adiestrado para la guerra. Y es esta guerra que estamos peleando. Y es una guerra que de tantas cosas normales y naturales que nos pasa a diario, que tenemos que vencer nosotros. Así que Él nos ha dado esas armas, ¿verdad? Pues bueno, gloria al Señor. Alejandra, muy bueno el testimonio, y nos gozamos con los hermanos que ahora desde lejos están viendo este testimonio y están escuchando. Así que no solamente para los que estamos aquí, sino que la semilla sigue. Le damos gracias al Señor.